Muy buena gente, les saluda Rohan. Y estoy aquí porque hoy quiero compartir con ustedes lo que es una información que me parece bastante interesante respecto a la gente que se haga con la nueva versión de la consola de Nintendo. Sí, me refiero a la Nintendo Switch OLED, pero en este caso quiero abordar específicamente ese panel OLED que tanto terror está causando entre las personas, ya que han escuchado palabras como quemado, que prácticamente deja inutilizada la pantalla, oiga, casi no me sale. Y por otro lado también el retención de fantasmas, que quiere decir que a lo mejor si jugamos un videojuego y aparece por ahí un icono del videojuego constantemente y terminamos, se queda ahí retenido y nunca se quita. Entonces todo este tipo de cosas y problemas que han acarreado desde una época por allá muy atrás a las pantallas OLED se ha venido arrastrando hasta en la actualidad. Así que lo que quiero aclarar es las diferencias entre quemado y retención de fantasmas, algunos consejos que son bastante interesantes y otra información como por ejemplo todos estos rumores o todas estas cosas que se están diciendo de la pantalla OLED son verdaderamente verdaderas o son verdaderamente falsas. Así que no los hago esperar más, gente, y vamos a empezar. Lo primero y primerísimo que deben tener en cuenta es que no cunda el pánico. ¡Que no cunda el pánico! ¡Debo mantener la calma! Es verdad que desde el anuncio de la Switch OLED se ha generado un alarmismo gigante con respecto a los supuestos graves problemas que pueden presentar estos paneles OLED. Un alarmismo que parece que en vez de querer informar a la población, lo que quiere es asustarles hasta tal punto que no compren la Switch OLED porque se quema literalmente, como si quisieran hacer boicot a la gran Nintendo. Vamos a ver, gente. Antes de seguir, tienen que saber muy bien que no es lo mismo la retención de imágenes que el quemado, aunque las dos cosas pueden surgir del mismo modo, ya que he visto por ahí en distintos videos de YouTube con gente que tiene muchísima gente suscrita, visualizaciones, que son youtubers que tienen una repercusión bastante alta y están confundiendo estos dos conceptos. Me explico. Cuando dejamos una imagen estática durante muchas horas en una pantalla OLED, cabe la posibilidad de que ésta quede retenida de forma fantasma, como una sombra. Sin embargo, esto es totalmente temporal. Si cambiamos de imagen a una con otro movimiento o apagamos la pantalla y volvemos a encenderla, esa retención se va en la mayor parte de las veces. Un ejemplo de retención puede ser un logo de un canal de televisión. Si estamos durante muchas horas viendo en una tele OLED un noticiero donde en la esquina inferior está el logo constante del canal y luego cambiamos de canal, por ejemplo, para ver una película, ese logo anterior dejaba como una especie de sombra que podríamos definir una imagen fantasma retenida. Sin embargo, después de un rato o cuando cambiamos entre canales y le damos movimiento a la imagen, desaparece esta retención. Pero el quemado o el famoso buffering es una retención permanente debido a una degradación gradual de los píxeles que componen la pantalla y surge del mismo modo que la retención, pero con una exageración enorme, pero enorme en los tiempos. Es decir, si le damos 24 horas al día, 365 días al año al mismo canal con el mismo logo en la esquina inferior, al final puede hacer que en esa zona se quede una sombra para siempre, lo cual hablamos ya de un daño mayor en la pantalla, pero que para que llegue a él es casi tarea imposible. En resumidas palabras, la retención es temporal y el quemado es permanente. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Esto hoy en día todavía puede pasar en las pantallas OLED? ¿Puede la pantalla de mi Nintendo Switch OLED quemarse? Nintendo nunca ha negado que los paneles OLED tengan estos problemas. Sin embargo, no debe cundir el pánico, ya que las pantallas OLED llevan muchos años en el mercado y han ido constantemente evolucionando, tanto así que hoy en día existen mejoras que refrescan constantemente los píxeles de la pantalla para evitar al máximo posible las retenciones y así el quemado. En el caso de Nintendo, ellos declararon lo siguiente: hemos diseñado la pantalla OLED para apuntar a la longevidad tanto como sea posible. Pero las pantallas OLED pueden experimentar retención de imagen si se someten a imágenes estáticas durante un largo periodo de tiempo.
Pero recientemente, uno de los más importantes ingenieros especializados en pantallas OLED y CEO de la empresa OTI, Lumionix, que desarrolla equipos OLED, quiso tranquilizar a la población dando un importante mensaje sobre el avance en este tipo de paneles. Dijo lo siguiente: no se ve mucho desgaste en los paneles OLED modernos, porque las pantallas han evolucionado para prevenirlo activamente. Registran cuánto tiempo está encendido cada píxel y lo compensan en el hardware de back-end para combatir el efecto de quemado. Hace casi 10 años la PlayStation Vita también salió con un panel OLED y recibió muy poca retroalimentación en la forma de quemado. Incluso esa era una versión anterior de OLED, así que puedes imaginar que los paneles OLED más nuevos están equipados para abordar las preocupaciones originales al tiempo que brindan a los consumidores el rendimiento que esperan de las pantallas avanzadas. Entonces, en resumidas palabras, gente, la tecnología ha avanzado en esta materia ofreciendo cada vez tiempos más largos de vida útil en estos paneles. Además, si nos ponemos a pensar, la Switch está hecha para jugar durante un tiempo, entrar al menú, movernos a otro juego, etc. Y estos juegos a su vez tienen elementos que constantemente varían, por lo que sería casi imposible que una persona se dedicara a jugar en la Switch durante días, semanas o meses sin parar para que le suceda alguno de estos problemas. Lógicamente, me refiero a la Switch OLED, por lo que no deberíamos preocuparnos demasiado. Sin embargo, siempre es bueno recordar unos consejos para alargar al máximo esta vida útil y evitar cualquier problema en la pantalla y en la consola en general. Pero antes de ir a los consejos, quiero puntualizar un dato que me parece importante, y es sobre el parpadeo que tiene la pantalla de la Switch OLED. Es un parpadeo imperceptible, pero que si lo grabamos con un móvil se puede apreciar, y si grabamos a cámara lenta, mucho más. Hay personas en el mundo sensibles a este parpadeo, lo cual puede ser muy molesto para ellas. O si nos llevamos muchas horas frente a su pantalla, podemos terminar fatigados o con la vista muy cansada. Lo que quiero decir con este tema es que este parpadeo no tiene nada que ver con ningún sistema para evitar el quemado, sino que es un sistema de control de brillo llamado modulación por ancho de pulso, y se trata de un tema muy aparte y muy técnico que no viene al cuento en este vídeo. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta que a un brillo más bajo este parpadeo puede llegar a ser molesto a la larga. Por eso mismo también es bueno aplicar el consejo número 1 de los que le voy a hablar a continuación. Así que aquí vienen los consejos. 1. Para evitar al máximo las posibles retenciones de imagen, la propia Nintendo nos recomienda no desactivar el modo automático de brillo y mantener la suspensión de la pantalla. En resumen, se recomienda tener la opción de brillo automático y siempre que no vayan a jugar por un corto periodo de tiempo, suspender momentáneamente la pantalla de la Switch o apagarla si fuese necesario, siempre y cuando no la vayamos a usar más. 2. La Switch OLED presenta un fino panel protector en su pantalla que viene de fábrica. Nintendo también se ha pronunciado sobre esto y nos recomienda que nunca despeguemos ese protector, ya que se encuentra ahí con la finalidad de evitar la dispersión de los cristales en caso de que la Switch cayera al suelo y su pantalla se estrellara. Esto es debido a que ahora la pantalla OLED es de cristal y no de plástico como la clásica o la Lite. 3. A pesar de contar con el protector que antes les mencioné, usen siempre un protector de pantalla adicional, y si es de cristal templado, mucho más que mejor. Esto le dará una protección extra que siempre viene muy bien. 4. Dale un respiro a los elementos estáticos de vez en cuando. Si elegimos un juego que dispone de uno o varios elementos estáticos en la parte de la pantalla, deberíamos cambiar de juego o meternos en el menú principal de vez en cuando. Aunque ya les digo, con un uso común y responsable no deberíamos de preocuparnos por las imágenes fantasmas o quemados de la OLED. 5. No uses la consola cerca de fuentes de calor considerables, ni bajo el sol de mediodía durante mucho tiempo. El calor en este tipo de paneles o en cualquier elemento electrónico puede hacer que se degrade mucho más rápido. 6. No toques la consola con las manos mojadas o sucias de grasa. Así evitarás desde ensuciar tu consola hasta que se te resbale de las manos y caiga al suelo por accidente. 7.
Este consejo no es especialmente para alargar la vida de la pantalla, pero siempre es bueno saberlo. Jueguen con moderación. Los juegos están para divertirnos, pero también debemos hacer caso a nuestros quehaceres diarios y a nuestra salud. Evitar estar muchas horas pegados a la consola evitará problemas futuros tanto de salud física como mental. Hay que tener especial control en el tiempo que dedicamos a jugar con la consola, especialmente en la parte portátil. Si tenemos síntomas de cansancio, fatiga visual, dolor de manos o algún otro síntoma, es mejor descansar de la consola y ponerse a hacer otras cosas, como por ejemplo salir a practicar deporte o ayudar a nuestros padres. Seguro que ellos se lo agradecerán. Y hasta aquí toda la información y consejos sobre la pantalla de Switch OLED. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad y si es así, no olviden dejar su buen like para apoyar este tipo de contenido y si no se han suscrito les invito a que se suscriban. Importante, activar la campanita para que reciban las notificaciones de mis futuros vídeos y directos. Así que no siendo más, me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.